Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este proyecto Dosis Neuronal. Me da mucho gusto que nos vuelvan a acompañar aquí en este espacio que es tanto para ustedes, sus pacientes y sus familiares. Y bueno, antes de empezar, quisiera comentar y comentarles aquí al equipo que nos estuvieron llegando algunas preguntas del episodio pasado. Y bueno, una de las preguntas fueron que si la dieta tiene algo que ver para poder desarrollar esta enfermedad de Parkinson. ¿Hay algún factor sobre la dieta para que desarrollen esta enfermedad? No sé quién quiera contestar ahorita. Sí, bueno, me gustaría antes empezar agradeciéndole a quien se conecte con nosotros y vea nuestros podcasts, desinformación para pacientes y familiares con enfermedades neurodegenerativas, una información que tratamos de hacer amena y multidisciplinaria con mis compañeras, la doctora Andrea. Andrea es neuropsicóloga, es compañera de la unidad de alta especialidad de medicina interna y neurociencias del Hospital Ángeles Centro Sur. Ahí estamos juntos y si gustas, me gustaría que te presentaras, Andrea, y si gustas decir en dónde estás, qué haces y tus teléfonos. Y ahorita vamos con nuestra compañera Carla y luego ya vamos a contestar la pregunta. Perfecto. Bueno, y muchísimas gracias, ¿no? Por también estar acompañándonos y también gracias por la invitación. Entonces, bueno, pues yo soy en el Hospital Ángeles Centro Sur, estoy en el piso 9, consultorio 905, y principalmente mi especialidad se enfoca en la parte de neuropsicología clínica para la evaluación y la intervención neuropsicológica a nivel cognitivo y emocional. Aparecerán en pantalla, producción nos va a ayudar. Perfectamente. Ahorita van a aparecer. Gracias, Andrea. Y bueno, ahora me gustaría que te presentaras, Carla. Carla es médica, es especialista en geriatría. La conozco hace muchos años. Yo fui su residente de neurología y ella era mi estudiante, ¿no? Y bueno, ahora es toda una geriatra, es una excelente médica geriatra. Y pues me gustaría que te presentaras, Carla. Está con nosotros también Hospital Ángeles. Muchas gracias. Bueno, yo soy Carla Pérez García, soy geriatra. Me formé en el Centro Médico ABC y estoy en el Hospital Ángeles Centro Sur. Eso. Muy bien, está entonces Carla en el Hospital Ángeles Centro Sur, aquí en Querétaro. Un servidor, yo soy el doctor Yamil Matuk, soy neurólogo, soy alto especialista en Parkinson, enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento. También estoy en la unidad de alta especialidad de medicina interna y neurociencias del Hospital Ángeles Centro Sur en Querétaro, y Andrea igual en Hospital Ángeles Centro Sur aquí en Querétaro. Entonces, ahora sí, contestando la pregunta que nos hicieron llegar, sí, efectivamente es una muy buena pregunta. Tendríamos que decir, a reserva de lo que opinen mis compañeras, no hay hoy por hoy un alimento o algún consumo específico que pueda considerarse causa de enfermedad de Parkinson. Pero tenemos hoy por hoy mucha investigación, y yo creo que no solamente en Parkinson, hay muchas publicaciones sobre el Alzheimer, por ejemplo, en epilepsia. Yo como neurólogo ahí las veo, en esclerosis múltiple también, y seguramente tú las has de leer en publicaciones muy relacionadas a geriatría, que están en relación a microbioma, ¿no? Y la patología, en este caso Parkinson. ¿Qué es el microbioma? Pues la flora intestinal, ¿no? Y yo creo que el día de mañana vamos a ver qué cambios en la dieta a lo mejor podrían ayudarnos cambiando el microbioma X que se relaciona con la enfermedad de Parkinson. Pero bueno, hoy por hoy no tenemos alimentos relacionados. No sé, doctora Carla, ¿qué opinas de esto? Sí, no hay alimento relacionado y sí, el eje intestino-cerebro creo que va a estar en boga, ya está, en este momento. Tengo aquí unos datos del estudio Age-Well de 2025, que ese me parece muy interesante. Demostró que la combinación de ejercicio, dieta y estimulación cognitiva reduce en 37% el riesgo de deterioro funcional acelerado en mayores de 70 años. Entonces, como hemos dicho desde el episodio pasado, esto es multidisciplinario, entre ejercicio, dieta, estimulación neurocognitiva, tratamientos adecuados, cuidar la salud, pues bueno, sí tiene un impacto cuidarnos en nuestra funcionalidad y en nuestro envejecimiento saludable. Así es. ¿Y sabes qué sí lo ves en la consulta? O sea, el paciente que hace ejercicio, que tiene una dieta balanceada y que tiene estimulación cognitiva y esto que hemos platicado mucho del estímulo social, no sé si se le puede llamar así, Andrea,
¿no? Estos pacientes, de hecho se vio, hay varias publicaciones, el estímulo social, que hablan de que aquellos pacientes que tenían cierta predisposición a hacer enfermedades neurodegenerativas, y hablando un poquito más de Alzheimer, pero vamos a tocar el tema en lo global, que en la pandemia, adultos mayores que en la pandemia se quedaron aislados porque no había de otra, sí demostraron, se documentó disminución en sus capacidades intelectuales y cognitivas y motoras también, ¿no? Y entonces, bueno, si quieres pasamos a lo que nos atañe en este podcast del día de hoy. Claro que sí. Y bueno, antes de pasar, también nos hicieron otra preguntita. Y bueno, quiero hacer como una acotación. Hay algunos estudios, doctor, creo que también lo hemos visto en algunos puntos, que los lácteos o el consumo de lácteos en excesivo pueden como propiciar a tener enfermedad de Parkinson, pero como todos los factores de riesgo, pues realmente no es algo comprobado, ¿no? Que a lo mejor es una información que podrían llegar a encontrar por ahí nuestros Sí, los escuchan. los que nos ven y escuchan. Y algo importante, algo que siempre me preguntan y es bien difícil contestarles, pero estamos hablando de factores de riesgo. Ah, Bueno, ¿traumas? también, no, iba yo a decir, también hay factores protectores, ¿no? Y el café es un factor protector. Está demostrado en la literatura que tomar café 2 a 3 tazas diarias protege para que no hagas Parkinson a futuro. Y también quiero decirlo a la cámara, no estamos invitando a nadie a fumar tabaco, pero está demostrado en la literatura, ahí está, que fumar tabaco es un factor protector para que no hagas Parkinson. Es una mera estadística. No estamos invitando a nadie a fumar, pero sí cabe destacar algo que es importante. Esta estadística está en discusión científica porque sí, efectivamente, se dice que aquellos pacientes que fumaron, digamos, hacen como tienen menos posibilidades de hacer Parkinson. Realmente hay varias discusiones, entre ellas es que probablemente tengan otras enfermedades más tempranas Y murieron antes y no les permite llegar a esto. Digamos, fumar es fatal, no fume, produce muchos cánceres, hipertensión, daño al endotelio, que es la capa de adentro de las arterias, infartos por lo tanto, etcétera, ¿no? Ya no vamos a hablar más de eso, pero el café sí, ese sí tomen café. Bueno, adelante. Muy bien. Y bueno, otra pregunta que yo creo que es rápida de contestar es que si la enfermedad de Parkinson es una enfermedad autoinmune. Y categóricamente no. Podemos decir que categóricamente. Categóricamente no, y fíjate que es una pregunta que nos hacen frecuentemente, porque la pregunta es, oye, ¿hay un proceso inflamatorio? ¿El cuerpo ataca las neuronas que producen dopamina? No categóricamente. No hay un proceso inflamatorio del cuerpo contra el propio cuerpo, que es lo que se entendería como enfermedad autoinmune. En cambio, sí hay un depósito de proteínas dentro de la neurona, proteínas malas, que están, imagínense las proteínas como una cadena. Sí, una cadena, imagínense una cadena, y esta cadena, ¿no? De pronto tiene eslabones de la cadena de mala calidad. Y entonces la neurona no las reconoce porque la neurona, con sus mecanismos para desechar la basura, ¿qué hace? Pues reconoce algo que no está correcto y lo saca. De pronto esas cadenas de proteínas, ¿no? Pues no son las que puede reconocer la neurona, entonces se llena de proteínas y se muere. Y entonces se conoce como una proteinopatía o una enfermedad degenerativa por depósitos de proteínas en las neuronas que producen dopamina. ¿Va? Okay. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí entrando un poquito más en materia, el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de Parkinson y los síntomas. Pero estos síntomas más allá del temblor, que realmente creo que podemos decir que la mayoría de los pacientes identifican a la enfermedad de Parkinson como solo temblor. Entonces, a mí me gustaría que tanto el doctor, la doctora, nos platiquen un poquito desde el ámbito, principalmente cuáles son los síntomas motores que se presentan en la enfermedad de Parkinson, cuál es el papel de la familia en identificar a esos síntomas, porque luego la familia es la primera como que empieza a descalcar, y también nuevamente el impacto emocional en la posibilidad de los pacientes. Entonces, no sé quién quiera empezar. Si quieren, empiezo, nada más doy la intro y que nos ayuden mis compañeras desde su perspectiva clínica. A ver, la enfermedad de Parkinson se divide su sintomatología en dos grandes grupos. Síntomas motores y síntomas no motores. Me parece que titular a este podcast, como
el Parkinson no solo es temblor, es lo ideal, porque es más, el Parkinson no siempre es temblor, podríamos decirlo así, ¿no? A ver, ¿cuáles son los síntomas? Vamos a empezar por los motores, ¿no? Número 1, temblor, sí. Hay un grupo, hasta el 70% de los pacientes podría presentar temblor. El temblor generalmente es en reposo. Es un temblor de baja frecuencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que el número de veces que oscila la extremidad, ¿no? ¿Ok? Por segundo, pues es bajo, ¿de acuerdo? Número 2, bueno, lo define la literatura como temblor en cuentamonedas, ¿verdad? Así, ¿no? Número 2, bradicinesia, la lentitud en los movimientos. Y cabe destacar que este sí es el síntoma que debe de estar siempre, la lentitud en los movimientos. Número 3, la rigidez. Tanto así que hay pacientes que están solo rígidos y lentos y no tienen temblor y también tienen Parkinson. ¿Estamos de acuerdo? Y número 4, inestabilidad postural, que hay que dejar muy claro que la inestabilidad postural llega tarde. No se presenta al principio de la enfermedad, por decirlo así, sino después de varios años. Si tienes bradicinesia más 2 de estos que comentamos, es muy probable que tenga Parkinson el paciente. Y entonces, adelante, doctor, no sé si quieres ayudarnos, Carlita, a sumar sobre la sintomatología que encuentras tú en la consulta y de qué se quejan más los pacientes en cuanto a síntomas. Sí, primero dejar en claro que el Parkinson no es inherente al envejecimiento, pero sí es un reto diagnosticarlo en pacientes adultos mayores. ¿Por qué? Porque es lentitud. O sea, los pacientes, usualmente la familia dice, bueno, uno camina más lento, está un poquito más rígido, como que le cuesta trabajo algunas cosas, pero dicen, nada, es por el envejecimiento o es por viejito. Normaliza. Sí, lo normalizan. Todos con sí. Y eso no pasa. O sea, realmente hay envejecimiento saludable y patológico. Otros síntomas que son importantes o como los pacientes llegan también a consulta es que no pueden abrocharse los botones, que les cuesta trabajo esta parte de abrocharse o tallarse. Usualmente es asimétrico, o sea, como que tienen más debilidad de un lado que de otro, inclusive sin temblor. Otro síntoma es que no tienen tanta expresión facial, exacto, como que se quedan. De hecho, se llama facie parkinsoniana, pero bueno, también se estudia como poker face. Exacto. Claro, sí. Bueno, ese también es otro síntoma. Otros en fases más avanzadas, caídas. O sea, nunca se caen. Siempre me dicen, me caí por torpe, me caí porque no, nunca es por eso. Siempre hay que investigar porque si hay caídas frecuentes, hay que indagar un poquito más porque el paciente o el familiar se está cayendo. Síntomas, no sé qué tan frecuente de toque, pero síndrome de Monkey tuvo un paciente que tenía como compras compulsivas. Sí, claro. Frecuente. Sobre todo asociado al fármaco que estimula dopamina, ¿no? Es correcto. ¿Ok? Compras compulsivas, trastornos del sueño. Tenía un paciente que se agarraba a comprar. Su esposa decía, es que ya llevo 3 microondas comprados. ¿Y eso por qué? Pues por compra compulsiva en la noche. Con insomnio y compra compulsiva, claro. Cierto, microondas desde la pasada. Cierto. Compras compulsivas en la noche, insomnio y aparte no duermen bien. Justo, como que son pacientes que también traen como un descontrol en la parte de los movimientos, ¿no? O sea, como que de repente, paciente que dormía perfectamente bien, ya en sueño profundo, ya no duerme bien, o habla por la noche, o voltea a la esposa, o a la esposa. Exactamente. Dormido. Dormido. Cabe destacar. Sí. A mí me gustaría sumar un poco esto que comenta ahorita Carla. Efectivamente, digamos, hay síntomas cardinales, ¿no? Que son estos que comentamos ahorita, pero hay otros síntomas motores los motores que nacen de estos síntomas cardinales. La carita, la hipomimia facial, que es una cara, luego dicen los pacientes, es que tengo 1 o 2 años, lo dicen los familiares, viéndolo muy serio y casi no se ríe, es que no puede. O sea, intenta hacerlo, pero tiene una expresión facial, dicen en algunas publicaciones, como una cara en poker face, en jugador de póker. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos tratan de no tener, cuando están jugando póker, una expresión facial para que no les adivinen la jugada, ¿verdad? Bueno, en este caso, así es la carita del paciente con enfermedad de Parkinson.
efectivamente se pueden llegar a caer en etapas más alejadas y están lentos. Y algo que es bien importante es lo que decía ahorita la doctora Carla. Muchas veces confunden estos síntomas y tenemos que tener nosotros la agudeza de la revisión y del interrogatorio, creo yo, ¿esto qué opinas? Porque el paciente no va a llegar a decirnos, hola, oye, vengo porque tengo bradicinesia, ¿no? Que es el término médico correcto para la lentitud de los movimientos. El paciente va a llegar a decirte, es que vengo porque no tengo fuerza, o vengo porque camino torpe. Y entonces nosotros tenemos que tener la agudeza para entrar en ese detalle y observar si hay alguna combinación de, acuérdense, lentitud en los movimientos, inestabilidad postural, temblor en reposo y rigidez. Y vamos a pasar ahora a los síntomas no motores. Los síntomas no motores, me gustaría irlos definiendo y creo que valdría mucho la pena que hablaran de su experiencia. Me gustaría empezar por los clásicos. Hablabas ahorita, Andrea, de un trastorno de sueño muy común, que es el trastorno conductual del sueño, REM, que es aquel paciente que tiene sueños vívidos. Si tiene una pesadilla de que lo van correteando, él hace como que va corriendo y mueves, hasta le pega a la pareja y luego se nos caen de la cama, etcétera. Pero también hay síntomas cognitivos y emocionales. Y me gustaría ver, ¿tú qué opinas sobre estos síntomas no motores? Sí, justo es muy interesante porque los síntomas no motores, como comentábamos en el capítulo anterior, la doctora Carla hizo este comentario de 10 años antes de este diagnóstico por las cuestiones motoras, ¿no? O sea, como si dices, pueden llegar a presentarse, ¿no? Entonces, síntomas cognitivos y emocionales que pueden ser síntomas de depresión, se empiezan a aislar, empiezan a presentar un estado de ánimo como muy bajo, síntomas de ansiedad, apatía que comentábamos, ¿no? También anteriormente, en donde los pacientes ya empiezan a dejar de ser funcionales, empiezan a abandonar todas las actividades que tenían antes y que realizaban antes, de repente empiezan ya poco a poco a deslindarse de cada una de ellas porque ya no se sienten como capaces de hacerlo. Y también en estos síntomas no motores viene mucho la parte del trastorno de control de impulsos que comentabas hace rato. Estas personas te suelen llegar a presentar como un compulso por las compras, pero producto probablemente de alguna cuestión farmacológica. También la ludopatía, ¿no? Hay pacientes que de repente se meten más en la parte de las apuestas o simplemente como en otros juegos, ¿no? Desaparecidos. Y también, digamos que el trastorno de control de impulsos no solamente se va ahí, sino falta como una adecuada regulación también en la parte de la irritabilidad. Son muy lábiles emocionalmente hablando, de repente presentan en la consulta como es que no sé por qué, pero ya estoy siendo más sensible, ¿no? O lloro por todo, me grito por todo. Entonces, también estos síntomas pueden llegar a presentarse antes, o pues ya una vez que se llegó a presentar el diagnóstico. Además de los síntomas cognitivos, que van muy enfocados en la parte de atención, ¿no? Son pacientes que empiezan a presentar más fallas, por ejemplo, como el típico de se me olvidaron las llaves o estas cuestiones que no es memoria, es atención, pero pueden ser un poquito más frecuentes, ¿no? Andrea, ¿y podrías profundizar un poco ese término? Esto que acabas de decir ahorita es bien frecuente en la consulta. Y les decimos, es un problema de atención. Y tal vez el paciente dice, ay, no, el doctor como que no profundizó en el síntoma. Pero no es así. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los problemas atencionales y los problemas de memoriario? Oye, es una pregunta muy interesante. Es un poquito extensa, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Entonces, la parte de la atención, pues es el primer filtro que todos tenemos, ¿no? Se divide en la atención selectiva, en donde yo selecciono qué información voy a prestar atención, y la atención sostenida, que es como mantenerme lo más posible. O sea, por filtro se refiere a lo primero que yo voy a hacer para aprender algo es poner atención en ese algo, ¿no? Exacto. Bien. Como focalizar y mantener. No, focalizo y mantengo. Y en la parte que es muy importante para el filtro de la memoria, que para hacer un resumen, la memoria lo podemos entender en 3 pasos, ¿no? En el registro de la información, que está acompañada con el proceso de atención, es el primer contacto que tienes con la información. Segundo paso, el almacenamiento. Haz de cuenta que si yo voy a una tienda, registro un paquete y luego lo agarro y lo pongo en un almacén, en un cajón. Y el tercer paso es la recuperación. Entonces me tengo que acordar en qué cajón está, pues para poder darse. Está muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que si se me olvidan las llaves, si no lo registré desde el inicio,
pues ¿cómo lo voy a almacenar? Entonces no es problema de almacenamiento ni de recuperación, es problema de atención y de registro. Entonces, si yo hubiera registrado perfectamente bien la información y ni siquiera logro llegar a almacenarla o a recordarla después de unos segundos o de unos minutos, ahí sí ya es un problema de almacenamiento y de memoria. Pero normalmente la verdad es que siempre los pacientes van a venir con estas quejas como de se me olvida todo, ya dejé todo en todos lados y normalmente son cuestiones atencionales que se van a ir ligando. O sea, por eso es importante una valoración para distinguir. Una evaluación psicológica, siempre, te lo explicó muy bonito. A ver, yo tengo una duda, Andrea. Entonces, si un paciente tiene un problema de atención, no significa que tenga un deterioro cognitivo. Y eso es importante que lo sepan los pacientes, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, por eso es importante la discriminación, ¿no? En la parte de la consulta. O sea, porque si a mí se me olvidan las llaves, no quiere decir que estoy teniendo un deterioro o una demencia. Porque por eso llegan muchos pacientes, ¿no? Como preocupados por ello. Y que además hay que encontrar la causa. En enfermedad de Parkinson puede ser por cuestiones de atención, ¿ok? O pueden ser por cuestiones ya de almacenamiento, de cuestiones de circuitos temporales, hipocampales, ¿no? Que metemos como en anatomía, pero principalmente tenemos que descartar atención. Y aquellos pacientes que se ponen ansiosos cuando se ponen inatentos, tienen más inatención y por lo tanto tienen menos registro, podríamos llamarle así, ¿no? De los recuerdos o lo que quisieran recordar. Y entonces van a consulta y dicen, oiga, pues se me está olvidando todo. Y cuando los mandamos contigo y haces la valoración neuropsicológica, resulta que es más bien un problema atencional. Y eso se puede trabajar, ¿no? Totalmente, con estimulación y en caso de que se llegue a correlacionar con ansiedad o depresión, una vez que también se maneje depresión y ansiedad farmacológicamente y acompañamiento terapéutico, la atención totalmente, o sea, digamos como por una cadenita de dominó, va a empezar a mejorar. Y bueno, uno de los síntomas no motores que vemos en consulta muy prevalentes es ansiedad y depresión. O sea, creo que los pacientes, mínimo de los que van a consulta, siempre dicen tengo ansiedad y depresión. O sea, siempre son como síntomas que la acompañan y bueno, por eso lo que le explicaba ya la doctora Andrea, pues va a haber un problema atencional y bueno, toda la cadenita, ¿no? Sí, ahí tú cómo manejas a estos pacientes con enfermedad de Parkinson, con estos síntomas, ahorita estamos todavía en emocionales, ansiedad y depresión, que es súper frecuente, Sí, y es muy apatía. frecuente, sí. Y la verdad es que en consulta hago un screening, un OCA, un estudio, un test que es para evaluar justamente el deterioro cognitivo, si existe o no. Y hago una escala para saber si tienen, o bueno, para objetivizar los datos de depresión. También me apoyo con Andy para que nos haga una prueba neuropsicológica. Realmente es muy valiosa porque ahí podemos saber qué área del cerebro está más afectada, si es más un problema de atención, si es más un problema de ansiedad, si es más un problema de deterioro cognitivo. Creo que es justo el trabajo multidisciplinario, me apoyo con ella Así es. y ahí podemos distinguirlo y trabajar lo que justo lo que decía el doctor Yamil es cierto, se puede trabajar. Sí, o sea, lo importante es estimularlo y atenderlo, como dices. O sea, no es para ponerle una etiqueta. Y vale la pena algo, porque seguramente nos van a ver y habrá quien comente, entonces, ¿qué relación hay con el TDA o el TDAH? No estamos hablando de TDA en este momento. De hecho, yo como neurólogo de adultos podría yo decir, sobre todo enfocado tanto a Parkinson, no soy experto en TDA, ¿no? Yo no veo niños, por ejemplo. Entonces, no, estamos hablando de problemas atencionales en el paciente con enfermedad neurodegenerativa. Bien, y vamos a pasar ahora a la apatía, Gaby. La apatía es súper frecuente en el paciente con Parkinson. ¿Qué opinas y qué tanto se puede trabajar la apatía? Y no sé si tú consideres que es un poquito más farmacológico o las dos cosas las que requieren pasar. Híjole, creo que la apatía es uno de los síntomas un poquito más complejos en poder llegar a tratar. De hecho, recuerdo cuando estaba en la residencia, justo decíamos, sí, ¿cuál es la mejor estrategia, no? Artículos científicos que nos ayuden a intervenir en los pacientes con apatía. Principalmente es la cuestión farmacológica, el acompañamiento emocional, pero necesitamos mucho de la red de apoyo. Claro. Mucho de la red de apoyo, porque la apatía también que va a generar una inadecuada percepción de su progreso, que también llegamos a comentar. Entonces,
¿Qué sucede? Que como yo veo que no avanzo, que yo veo que estoy igual, a pesar de que toda la red de apoyo médica y familiar, social, vea que estoy mejorando, ellos no lo llegan a percibir. Entonces, sí es de los más complejos y es donde más nos apoyamos de los familiares. Requieren de mucha paciencia porque al final son pacientes que se están aislando y que por voluntad propia van a llegar a preferir estar solos y presentar cero actividad, cero contacto. Y eso los va a deteriorar más. O sea, el problema no es que estén solitos, cada quien puede tener su propio espacio, pero se van a empezar a deteriorar y todo eso va a ser una bola de nieve. Gracias. Bien, y hablando de otros síntomas no motores, hay síntomas no motores de sueño, como decía la doctora Carla hace un ratito, insomnio, trastorno de conducta del sueño REM. Hay un trastorno que es muy incapacitante, desesperante para el paciente, que es el trastorno del síndrome de piernas inquietas, ¿no? Pueden tener también otros síntomas, por ejemplo, síntomas urinarios, pueden tener urgencia urinaria, pueden tener nicturia, que es que se levantan 4, 5, 6, 7, 8, 10 veces a orinar en la noche. Pueden tener síntomas gastrointestinales y este síntoma gastrointestinal es clásico, que es el estreñimiento, ¿sí? Tanto así que se dice que en el estadio premotor, o sea, antes de que hagan síntomas motores, pueden tener los pacientes ya estreñimiento, por ejemplo, y ya hacer un estreñimiento por Parkinson que va a venir dentro de unos años. Pueden tener algunos otros síntomas, como comentamos ahorita, depresión, ansiedad. Y hay un síntoma que tú exploras mucho en el consultorio y siempre te digo, ándale, ayúdame con eso. ¿Cuál es, Dal? La hiposmia, en algunos casos, o ya si es mucho tiempo de evolución, la anosmia. La anosmia. Los pacientes buscamos. Hiposmia y anosmia. Hiposmia es disminución en la percepción de los olores y anosmia es pérdida total en la percepción de los olores. Y bueno, cuando se les pregunta a los pacientes, porque es algo que interrogamos en la consulta, es, ¿usted ha detectado que ha dejado de percibir algunos olores? Y el paciente te dice, no, yo huelo súper bien. Entonces tenemos una prueba que hacemos, una prueba de consultorio, que les pasamos unos como aceites concentrados con olores específicos. Es una prueba estandarizada y pues te empiezan a decir, les pasas, no sé, menta y te dicen, es que huele como a, pues huele fuerte, pero no te saben identificar, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que pues ya hay una pérdida de esas neuronas de la olfacción al final de todo. Y se dice que un porcentaje alto de pacientes puede presentar hiposmia o anosmia, o sea, pérdida de la percepción olfatoria, años antes de la enfermedad de Parkinson. Ahora, aquí me gustaría preguntarte, Carla, ¿tú qué experiencia has tenido con los pacientes con enfermedad de Parkinson y estreñimiento, síntomas gastrointestinales, síntomas urinarios? O sea, generalmente, ¿cómo los manejas y qué observas en tus pacientes? Okay, igual creo que cada consulta es un reto porque los síntomas urinarios también pueden confundirse con otras patologías. Usualmente los pacientes adultos mayores tienen más enfermedades, entonces puede ser que tenga hiperplasia prostática y que por eso se esté levantando en la noche o pueda confundirse, pero haciendo como la integración de todo el paciente, de toda la valoración geriátrica, podemos distinguir si es porque tiene hiperplasia prostática, si es porque tiene un síntoma prodrómico de Parkinson o bueno, alguna otra condición. ¿O las dos? O las dos juntas, claro, no son excluyentes. Y usualmente los pacientes son así, no excluye una patología de otra, no tienen Parkinson sino que se suman varias patologías. Y eso es un manejo muy fino porque también tienen fármacos para la próstata, tienen fármacos para el Parkinson, fármacos para el corazón y bueno, tenemos que evaluar cada uno de los fármacos para evitar que interaccionen entre ellos y que hagan efectos adversos. Okay. Y bueno, algo creo que es muy importante de mencionar también que se ha escrito es el iceberg del Parkinson, ¿no? O sea, que los pacientes, también en esta parte de la educación, ¿no? Al paciente se dejan de lado estos síntomas no motores y nada más nos concentramos en lo motor y los pacientes también nada más ven lo motor, ¿no? Entonces, esto también se ha estudiado, el iceberg del Parkinson, que son todos estos síntomas no motores y bueno, que también lo vean como una enfermedad completa, o sea, viene lo motor, pero también hay otros síntomas que a lo mejor también están impactando tanto en la calidad de vida
y también en la relación con la familia, que a veces llega a ser un conflicto con ellos mismos. Cuando Daniela habla del iceberg del Parkinson, habla de un concepto que es muy importante porque en las publicaciones se puede observar, pues, cómo es un iceberg, ¿verdad? La punta del iceberg sale, ¿no? Ahí en el agua, ¿verdad? Y se alcanza a ver la puntita, y esa puntita del iceberg, ¿qué es? ¿No? Los síntomas motores. Chin, ya empezó a temblar, ya está rígido y ya está lento. Pero abajo están todos los síntomas que comentamos ahorita, que incapacitan mucho al paciente, que restan muchísimo la calidad de vida y que muchas veces el temblor para ellos de pronto ya es lo de menos, ¿no? Cuando están con estreñimiento, levantándose a orinar entre 6, 7, 8 veces en la noche, tienen insomnio y lo poquito que duermen se los interrumpe la necesidad de ir a orinar, y además de eso le sumas que están deprimidos, que tienen somnolencia diurna, o sea, sueño de día, ¿no? Un sueño incapacitante, ¿no? ¿Ah? Entonces, bueno, estos síntomas no motores, qué bueno que tocaste el punto del concepto del iceberg del Parkinson, y pues yo creo que hemos tratado de tocar en este tiempo los síntomas más importantes. Hay otros síntomas no motores, el mareo, la visión doble, la dificultad para deglutir, la pérdida de peso, ¿no? La voz es un síntoma que también los pacientes les cambia la voz. Y fíjate qué bueno que lo tocaste, porque nos dicen mucho, ¿no? En la consulta, y a veces el fármaco no alcanza a ayudarlos, los mandamos a rehabilitación del lenguaje, ¿no? Pues sí, efectivamente, tiene razón, Carla. La voz también cambia, es una voz, no sé, como rasposa, como un poquito ahogadita, ¿verdad? Pues sí, en un comité se va haciendo que más tiene el volumen. ¿Sabes qué tal ahorita que comentaste de la voz como más pequeña? ¿Sí? La letra. La micrografía es un síntoma, es una expresión de un síntoma motor también, pero comentar que sí, dicen, es que doctor, yo escribía bien y ahora escribo chiquito. Eso se llama micrografía y está descrito en la enfermedad de Parkinson. Y bueno, creo que podríamos cerrar este podcast a reserva de lo que digas. ¿No? Acordarnos, la doctora Andrea, neuropsicóloga, está con nosotros aquí en Hospital Ángeles Centro Sur en Querétaro. La doctora Carla, geriatra, está con nosotros aquí en Hospital Ángeles Centro Sur en Querétaro. Y bueno, soy el doctor Daniel Matú, neurólogo y alto especialista en Parkinson. Y Dani, adelante. Y bueno, como tal, hoy hemos aprendido que la enfermedad de Parkinson es mucho más allá que solo temblor, rigidez, lentitud de movimiento, o sea, es algo muy complejo. Y bueno, ya aquí el doctor ya nos hizo favor de decir dónde se encuentra cada uno de ustedes. También vamos a dejarlo al final del capítulo. Y por favor no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, de activar las notificaciones aquí en la campanita para que les llegue los nuevos episodios. Y bueno, los esperamos ver en el próximo episodio de este proyecto Dosis Neuronal. Muchas gracias.